Muy buenas, Dios los continúe bendiciendo. Qué bueno que estemos aquí. Mi nombre es Carlos Acevedo. Gracias por estar aquí. Hoy tengo el privilegio de llevar el mensaje de Dios para sus vidas. Los invito a que busquemos en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 34. Me permito leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Dios, te damos gracias por esta palabra. Gracias por permitirme enseñar en el día de hoy tu palabra, Dios. Gracias por estos medios tecnológicos que nos regalas, Dios, para difundir el mensaje tuyo. Permite que podamos tener un corazón, una mente enseñable, que podamos ser edificados por ti, Dios. Permite que esta palabra pueda llegar a muchos, mi Rey, y que tú nos enseñes en el día de hoy, Dios. Trae sabiduría a nuestras vidas, Dios. Hoy te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero que hablemos de un tema que está en el Sermón del Monte, que es el que acabamos de leer. Pero quiero que enfaticemos en lo que está en el versículo 33. Que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y se habla de la justicia, de que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia, al igual que el amor y al igual que la santidad, hacen parte de la esencia de Dios, son atributos de Dios. Difícilmente podemos hablar de cada uno de ellos por separado, porque Dios es el mismo y en Él coexisten sus atributos. Por eso el mensaje de hoy se llama el Dios justo, amor, justicia y santidad. El Dios justo, amor, justicia y santidad. Y es que a Dios no lo podemos enmarcar conforme a la justicia de este mundo, conforme a la justicia que estamos acostumbrados a ver. Esta justicia que no es justicia, sino que es injusticia. No lo puedo enmarcar yo, que nací en un mundo caído, que crecí en un mundo caído. No puedo enmarcar dentro de mi justicia la justicia de Dios. Lo que mis ojos ven, lo que yo alcanzo a ver con mis sentidos, no es limitado en comparación con la grandeza de Dios. Definitivamente, para entender la justicia de Dios, debo conocer a Dios, debo acercarme a Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy, y quiero que vayamos al primer punto, que es la justicia de Dios no es como la nuestra. El primer punto de este mensaje. La justicia de Dios definitivamente no es como la nuestra. Como lo dije hace un rato, y lo insisto, en lo que estamos viendo nosotros, en este mundo, en mi cabeza, por ejemplo, no cabe la justicia de Dios. El panorama que yo estoy viendo no alcanza para ver la justicia de Dios, porque el panorama de Dios es eterno. La eternidad, en Dios está la eternidad. No puedo, Dios, entender la cosmovisión de Dios alegando a la justicia mía. Solamente veo la inmediatez. Muchas veces nosotros tratamos de cuestionar a Dios precisamente por eso, porque no logramos comprender la justicia de Dios, y vemos que de casos que vemos hoy día que nos parecen injustos, y de hecho lo son, y solamente estamos viendo el pedacito de ahora. De hecho, casos de la Biblia que hemos visto, que hemos leído, que no nos parece y lo vemos como injusto.
¿sí? Entonces, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito eterno. Por ejemplo, a mí no me cabe en la cabeza. No entiendo por qué Juan el Bautista, por ejemplo, murió de la forma como murió. Juan el Bautista fue decapitado, siendo un hombre de Dios, siendo la persona que anunció la llegada del Mesías, primo de Jesucristo, hijo de sacerdote, joven, nazareo, apartado para Dios. Y bueno, eso lo entenderé cuando llegue al cielo. Pero murió de una forma trágica por un capricho de alguien en una fiesta. Bueno, los detalles están en la Biblia. Pero lo que sí te digo hoy es que Juan el Bautista está disfrutando de la eternidad con Jesús. Lo que le pasó en la tierra a Juan el Bautista fue eso, algo terrenal. Hoy está disfrutando de esa eternidad con Jesús. Y tú y yo vamos a disfrutar de esa eternidad con Jesús. Debemos mantenernos aferrados a Dios y mantenernos en la justicia, el amor y la santidad de Dios. El segundo punto que te quiero decir es que la justicia de Dios se busca. Y vamos a leer otra vez, Mateo 6:33. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Clarito, ¿no? Nos invita este versículo que le busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque la justicia acompaña el reino de Dios. Primeramente, que sea una prioridad para nuestras vidas, que sea lo primero, ¿sí? Pero, ¿qué es eso? Tú me dirás, ¿qué es buscar la justicia de Dios? Porque estás hablando de la justicia de Dios y que la busque, pero ¿qué es? Y definitivamente, buscar la justicia de Dios es acercarme a Él. Lejos de Dios no la voy a encontrar. Cuando yo me acerco a Dios, encuentro la justicia de Dios, encuentro el amor de Dios y encuentro la santidad de Dios. Solo ahí, buscando a Dios. ¿Y cómo lo busco? En oración cada día, leyendo su palabra, confiando en Él, actuando como Dios quiere que actúe, esperando en Él, confiando en Él. Ahí yo encuentro a Dios y encuentro todos los atributos de Él. Entonces, Dios debe ser el todo para nosotros. El tercer punto que te quiero decir hoy es que hay promesas al buscar la justicia de Dios. Hay promesas cuando nos aferramos a la justicia de Dios. Otra vez vamos a revisar Mateo 6, pero vamos a leerlo desde el versículo 31. El pasaje central. Nuevamente quiero que lo leamos. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. O el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dice, los paganos andan tras esas cosas. Los paganos andan tras esas cosas. El pagano. Pero el Padre Celestial sabe que tú y yo, que hemos creído en Él, las necesitamos. ¿Qué dice el 33? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. Es claro, ¿no? Es clara la promesa. Dios te dice, no te preocupes por las añadiduras, búscame a mí primero. Búscame a mí y vas a encontrar la salvación en mí. Y las otras cosas son eso, añadiduras, las vas a tener. La justicia de Dios es para nosotros, no es lejana. Este pasaje que estamos leyendo en Mateo 6 hace parte del Sermón del Monte, para contextualizar. El Sermón del Monte que empieza en el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 5, versículo 1, es para nosotros. Ojo, quiero enfatizar en eso, es para nosotros. En ese pasaje, Jesús mira a la multitud. Después lo vas a buscar con calma. Pero Jesús mira a la multitud y sube al monte y los discípulos van tras él. Y Jesús le habla a los discípulos. Que el sermón del monte está, ahí Jesús le está hablando a los discípulos, no a la multitud. Le está hablando a los discípulos. Este mensaje es para ti
y para mí que hemos creído en Él. Estas promesas es para ti y para mí que hemos creído en Él. A nosotros como hijos de Dios, como personas ya redimidas por Dios, nos corresponde por gracia ir a esas personas que no lo conocen, que hacen parte de la multitud, y traerlos para que conozcan el amor, para que conozcan la santidad y para que conozcan la justicia de Dios, para que conozcan a Dios como un todo. Entonces tenemos esa gran responsabilidad de traer todas esas promesas que Dios tiene en su palabra, de traerlas a esas personas que no le conocen. El cuarto punto, te lo quiero decir, el plan de salvación es el mejor ejemplo de la justicia de Dios. El plan de salvación. Sé que es un tema extenso lo que voy a decir en este cuarto punto, pero te lo voy te lo voy a enmarcar en el resumen. El plan de salvación es el mejor ejemplo de la justicia de Dios. Vamos a leer por favor Juan 3:16, un versículo muy conocido. Dice, por tanto amó Dios al mundo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Plan de salvación. ¿Qué pasa con el plan de salvación? El hombre pecó. Nosotros como humanidad pecamos. Dios traza un plan. Digamos, la humanidad le falló a Dios con el pecado. Pero en el plan de salvación te digo que tenía que satisfacerse tanto el amor de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios. Se satisface el amor porque precisamente Dios instaura el plan de salvación por amor a nosotros. La humanidad le falló. Y en el plan eterno de Dios tenía que satisfacerse todo esto. Por eso es que Jesucristo es introducido desde la eternidad en el plan de salvación. Dios se hace hombre. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar. Sencillamente alguien tenía que pagar. No era que Dios iba a dejar, la humanidad pecó, la humanidad falló y ya eso quedó así y la justicia de Dios la dejó a un lado. No. Alguien tenía que pagar, y pagar con muerte, pagar con su sangre. Y eso lo hizo Jesucristo, que es Dios hecho hombre, y vino a la tierra a eso, a pagar en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. En esa cruz debimos estar tú y yo, nosotros los pecadores. Pero Dios trae a Jesucristo para que muera por todos nosotros. Y ahí se está cumpliendo, ahí se está satisfaciendo la justicia de Dios. Pero ¿qué pasa? La santidad de Dios está también ahí. Recuerden que hace un rato se lo dije. La santidad de Dios también tenía que satisfacerse. Y donde está la santidad de Dios, no puede habitar el pecado. En ese momento, Jesucristo está cargando con el pecado tuyo y el mío en la cruz. Y Dios en su santidad apartó su mirada a Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Y hay un silencio. El Padre no responde. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesucristo estaba cargando con la iniquidad tuya y con la mía. Y el Padre apartó la mirada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que pasó. Y ahí se satisfizo la santidad de Dios en la cruz del Calvario. Bendito el que viene en nombre del Señor. Tú eres bueno, Dios, gracias. Gracias, Dios. Y el plan de salvación se convalida con la resurrección de Jesucristo. Yo te invito a que leamos en primera carta de Juan, primera de Juan 2, del 1 al 2. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Clarito, para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor. La Reina Valera dice, tenemos ante el Padre
un abogado. Tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Clarito este pasaje, ¿no? Él es el sacrificio por el perdón de los pecados. ¿Qué pasa? Que esta gracia le corresponde, esta gracia está disponible para los que no conocen a Dios, está disponible aún. Por eso a mí, a ti y a mí nos corresponde ir a buscarlos, ir a predicarles para que obtengan ese perdón. Sí, para que tengan ese perdón. Y aún es tiempo de buscarlo, de buscar esa justicia, esa santidad, ese amor de Dios. Dios ha sido bueno y trazó este plan para nuestras vidas por amor. Y sepa que todo lo que hacemos para Dios tiene una recompensa, por el plan de Dios eterno. Nos espera una eternidad con Jesús. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Es tiempo de que le busques. Tú que no lo conoces, es tiempo de que lo busques, que disfrutes de ese perdón de Dios. Yo te invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias. Tú eres bueno, Dios. Tú eres maravilloso. Hoy nos rendimos delante de ti, Dios, y acudimos a tu justicia, Dios. Perdónanos, Dios, cuando por nuestra mente ha pasado, Dios, o te hemos juzgado como un Dios injusto. Perdónanos, Dios. Perdónanos cuando no compartimos este evangelio, Dios, para que los demás disfruten de ese perdón. Ayúdanos, Dios, a permanecer en ti. Ayúdanos a ser justos. Ayúdanos a buscarte. Enséñanos a buscarte, Dios. A que cada día nos consagremos a ti, mi Rey. A que busquemos tu santidad. A que busquemos el amor tuyo, mi Rey. A que busquemos tu justicia. Gracias, Dios. Y nos rendimos delante de ti, Dios. Trae a los que no te conocen, mi Rey. Bendito Dios. Muchas gracias, Dios. Tú eres soberano, Dios. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por estar aquí, por estar viendo, escuchando este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida, para tu familia. Que puedas verlo nuevamente, ser edificado por Dios. Yo te invito a que puedas ofrendar en la iglesia, dar diezmos, ofrendas, primicias. Y te invito a que escanees el código QR que aparece en pantalla